Seguimos con Vladimir a la Una. Bueno, continuamos con Henry Falcón, precandidato del Partido Avanzada Progresista a la presidencia de la República. Tenemos un tuit pendiente por aquí, ¿verdad? Que lo dejamos en la parte anterior del programa. Ricardo Bendaño, de no quedar como candidato en las primarias o en consenso, se lanzaría solo con su partido político, y allí yo le empaté la coletilla de que si va a existir un compromiso de los precandidatos, o ya existe, de no lanzarse por su cuenta. Claro, fíjate, si se plantea un consenso serio, transparente, objetivo, Vladimir, nosotros no seríamos un obstáculo en el camino. Yo creo que aquí hay que privilegiar precisamente los intereses del país. Por eso digo, no podemos cerrarnos exclusivamente a una opción de partidos. ¿Por qué? ¿Por qué no tener una visión mucho más amplia, democrática, pero de verdad, verdad? No solamente en el discurso hacia afuera, pero hacia adentro decimos otra cosa. ¿Eh? Si, por ejemplo, una figura como Lorenzo Mendoza, que no se ha decidido, a pesar de que todo el mundo habla de él, pero hasta ahora él no ha decidido formalmente, como decía Henry Ramos ayer, no ha decidido ser candidato, no ha dicho sí, pero tampoco ha dicho que no de su propia boca, pues, digamos. Si él decidiera asumir una candidatura presidencial independiente, presentar su nombre, ¿Henry Falcón declinaría a favor de Lorenzo Mendoza? Fíjate, Lorenzo Mendoza es una realidad. Quien desconozca esa realidad hoy de la calle simplemente está alejado de la realidad del pueblo. Es una realidad como es una realidad el chavismo. Y de allí uno de los grandes errores, subestimar al gobierno, subestimar al chavismo y subestimar, Vladimir, a la clase trabajadora y a los sectores más pobres del país. Hoy son casi el 82% los sectores ubicados en los estratos D y E, o sea, la clase media empobrecida ha ampliado el espectro de esos estratos sociales. Entonces, siendo una realidad hoy Lorenzo Mendoza, eso sin duda alguna sugiere una redefinición del debate, la discusión a lo interno del partido. Y créeme, yo no tendría ningún inconveniente en darle paso a una opción Lorenzo Mendoza para que asuma las riendas del país e incluso en un acuerdo de acompañamiento de la estructura de gobierno en función de los más sagrados intereses del país. No tengo ningún problema. Seguramente, eso es materia que nosotros muy someramente hemos revisado por encima en el seno de nuestra organización política. Yo lo sugiero en el debate. Ojalá y Lorenzo Mendoza, bueno, haga un planteamiento público al país, pero nosotros nos descartamos retirar nuestra opción en función de la candidatura de Lorenzo Mendoza. Yo creo que en el momento que dijimos aquello que planteamos a través de las redes sociales, Vladimir, bueno, te decía ahorita, un poco la amplitud del desprendimiento y el interés superior del Estado venezolano por encima de los intereses particulares o los intereses de nuestros partidos. Tú hablas de consenso. ¿Cuáles serían, digamos, las características de ese consenso? Tú hablas de un consenso objetivo, un consenso realmente unitario, etcétera. Bueno, como buscar una forma que ese consenso pueda agrupar la mayor cantidad. Pero, ¿cuáles serían los elementos que garanticen que esa decisión sea acatada por todos? Porque si hay un consenso, pero se lanza un candidato por fuera, ya no deja de ser, ya no hay consenso, sino disenso. Claro, yo creo y estoy convencido de ello. Allí tenemos unos instrumentos de medición a la mano. En Venezuela hay una diversidad de empresas de estudios de opinión, pero además estamos poniendo en el reconocimiento a la objetividad y la transparencia de dos sectores bien valorados en esos mismos estudios de opinión, como el sector de la iglesia y el sector de las academias. Ahora, una característica particular de un candidato que garantice no solamente una elección, sino que garantice la paz, la gobernabilidad, la prosperidad y la unidad en Venezuela. Tiene que ser un candidato que asuma, bueno, primero una propuesta de transición en democracia. Nosotros decimos, una transición tiene que estar caracterizada por un periodo sin reelección. O sea, un candidato no puede aspirar a heredar los malos ejemplos y más que ellos, a heredar el control social de este gobierno. Ojalá y no sea un candidato, primero, un candidato que se asuma candidato de la transición democrática. Ojalá No sea eso. candidato para la reelección,
ni tampoco su partido puede presentar un candidato en los años o en los periodos subsiguientes. Un candidato, Vladimir, que acepte incluso, que valore en serio la posibilidad de un recorte de ese periodo, que no es un periodo de 6 años, periodo de 5, pudiera ser un periodo de 4, que acepte un programa mínimo, que no sea debatido exclusivamente en el seno de las organizaciones partidistas, programa mínimo que tengamos que debatir con los empresarios, con los trabajadores, con la iglesia, con nuestros hermanos de la Fuerza Armada Nacional, porque tampoco podemos enfilar las baterías hacia la Fuerza Armada cuando allí un miembro, 2, 10 miembros de la Fuerza Armada Nacional no representan la voluntad de toda una institución que merece todo nuestro reconocimiento y todo nuestro respeto. Entonces, de allí que todos esos sectores, las universidades, la iglesia, la Fuerza Armada, los empresarios, los trabajadores, bueno, las organizaciones comunitarias, etcétera, puedan plantear un programa mínimo, una característica fundamental para garantizar la paz en Venezuela, un gobierno de verdadera unidad nacional, que valore el talento, la capacidad, el compromiso, la responsabilidad con el país y no con un partido. Y entonces de allí, bueno, puede haber gente de partido, gente que no es de partido y fundamentalmente que no persiga, que no asuma la retaliación, el acorralamiento y la persecución. Como decía Américo Martín, que los perseguidos de hoy no se conviertan en los perseguidores del mañana. Ese tiene que ser un gobierno de verdadera unidad nacional y que se aboque a resolver, primero, Vladimir, problema del hambre, problema de la inflación, un programa de recuperación económica, de estabilización macroeconómica que ataque de manera contundente el fenómeno que afecta a todos los venezolanos. La inflación, el alto costo de la vida, la erosión del salario, etcétera. Henry, pero antes de llegar a la formulación de ese gobierno, agotando el tema de las primarias o del consenso, de una fórmula, qué sé yo, un bombo, cualquier cosa de esas que decían para escoger el candidato. Bombo, así es. La Feria de la Alegría. Algo así como la Feria de la Alegría. Fíjate tú, bueno, te cayó la cédula ahí. Fíjate, si por ejemplo la decisión de la mayoría de los partidos es que se vaya a primaria, ¿tú vas a primaria? Bueno, si esa es una decisión, escuchemos bien esto, Vladimir, para que no haya distorsiones a lo que nosotros vamos a plantear. Cuando nosotros hablamos de oposición en Venezuela, la oposición no son 4 ni 5 partidos. La oposición en Venezuela trasciende los partidos. El 90 y pico % de la población valora como negativa o como negativo el desempeño del gobierno. Esa es oposición. A que no hemos sabido articular en un discurso para llegarle a las mayorías, que hemos generado algunas veces, Vladimir, producto de nuestros errores, desconfianza, desaliento, frustraciones, etcétera, y de allí un poco el desaliento de la gente a tener protagonismo en la participación de procesos electorales definitivos para el país como este. Este gobierno no tiene capacidad, Vladimir, no hay posibilidad de éxito con este gobierno ni siquiera para meses. Esa es la verdad. Estamos en Venezuela a las puertas de una catástrofe, estamos a punto de colapso en el país. Producto de todo lo que estamos viendo, hay un deterioro progresivo y acelerado de la calidad de vida del venezolano. Y de allí que los políticos tenemos que dar el ejemplo para que no se impongan entonces, Vladimir, las decisiones sociales, que son muy acelerados, los conflictos sociales. Vivimos ahora en un país donde pareciera que estamos en un permanente estallido social por goteo. Ocurre en Lara, ocurre en Yaracuy, ocurre por allá en Carabobo, saqueos, gandolas, etcétera. Entonces vivimos en una constante presión y mientras eso ocurre a lo interno, mucha gente nuestra, ahora muchos pobres, cruzando la frontera, Vladimir, a recibir tratos indignos e inhumanos fuera de nuestra frontera, nuestros jóvenes a buscar en otras latitudes, decía, las oportunidades que no les ofrece nuestro país, y vemos allí como mucha gente en las calles y avenidas de Colombia, porque eso es verdad, yo lo vi, allí venezolanos comiendo y viviendo debajo de puentes, etcétera. Eso debe ser para nosotros los políticos un llamado de atención para la reflexión y la rectificación y dejarnos del claustro exclusivo de los partidos e ir mucho más allá de ellos para buscar un gran acuerdo que salve al país. De todas maneras, me vas a clarificar un poco eso, Henry, al regreso, en cuanto a que si se dan primarias,
¿tú participarías o no? ¿O tú insistes con el consenso? ¿Bajo qué condiciones aceptarías tú unas primarias? Vamos a hablar de eso también. Y tenemos un tuit para el retorno. Si el PSUV gana las elecciones, ¿cuál sería la salida? ¿Qué plantean para ese escenario? José Miguel lo pregunta. Vamos a la pausa. De acuerdo.